que es primera epístola a Juan, capítulo 2, versículo 20. Dice la palabra del Señor: pero ustedes, porque vosotros es ustedes, pero ustedes tienen la unción del Santo y conocen todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, porque la conocéis y porque de ninguna mentira procede de la verdad. Versículo 27. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él, diga conmigo, permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo lo que Él hace, que todo el que hace justicia es nacido de Él. Damos gracias a nuestro Dios. Amén. Me impresionó la palabra, hermanos, en una versión que dice: ustedes tienen mi unción. Diga conmigo: yo tengo la unción. Todos los que estamos aquí hemos recibido a Jesús en nuestro corazón, tenemos la unción del Santo. Amén. Pero para saber qué es la unción, porque si yo tengo la unción, ¿y de qué se trata la unción? La unción, hermanos, es la misma presencia del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida y el poder que tiene el Espíritu Santo de Dios. Así que desde el momento en que usted y yo recibimos a Jesús en nuestro corazón, el Espíritu Santo vino a ser morada en nuestras vidas. Así que todos aquellos que han abierto su corazón al Señor y le han recibido, hermanos, tienen la unción de nuestro Dios en nuestra vida. ¿No se goza por ello, hermanos? Amén. Porque muchos podrán creer en Dios, nosotros creemos en Dios, pero sabemos que el Señor habita dentro de nosotros. Amén. Y dice aquí que todos aquellos que han recibido al Espíritu Santo, el Espíritu Santo vive dentro de cada uno de nosotros. Y Él se convierte en el mejor maestro. Él es el que nos enseña, Él es el que nos revela, es el que nos redarguye. Pero la palabra aquí clave es que necesitamos permanecer en Cristo Jesús para que la presencia y el poder del Espíritu Santo de Dios sea manifestado. Y esta unción, hermanos, de la que la palabra de Dios habla, esta unción nos capacita a nosotros para tareas específicas. Amén. Porque solos no podemos. Necesitamos la unción del Espíritu Santo para hacer la obra del Señor. Así que por medio del Espíritu Santo y por medio de la enseñanza y por medio de la dirección del Espíritu Santo, Él es el que nos da el poder, Él es el que nos da las fuerzas, hermanos, y nos capacita para tareas que por sí solo no pudiéramos nosotros hacer. ¿Quiénes antes eran ungidos, hermanos? La palabra del Señor nos muestra que en el Antiguo Testamento había lugares que eran ungidos, como el tabernáculo, como el templo, como los utensilios, pero también se ungían a los sacerdotes, se ungían a los profetas, se ungían a los reyes, y estos eran, hermanos, para que ellos cumpliesen una función, hermanos, importante dentro de la obra de nuestro Dios. Recuerda cuando dice el Salmo 133 que la unción con el que el sacerdote Aarón fue ungido, dice que fue desde la cabeza, dice, y bajaba hasta el borde de sus vestiduras, o sea que la unción era desde arriba hasta abajo. Entonces esa unción se derramaba, y Dios quiere y anhela que el pueblo de Dios, hermanos, se prepare para que la unción del Espíritu Santo venga sobre nosotros, y esta unción, hermanos, sea desparramada, sea visible, puede hacer cosas grandes, puede hacer cosas maravillosas, pero el pueblo de Dios debe de anhelar la unción del Espíritu Santo de Dios. ¿Y cómo la obtenemos? Pues ya la obtenemos, y es a través
Cristo. Amén. Ahora, mi Señor Jesucristo fue ungido por el Espíritu Santo de Dios. Cuando vino a posar, hermanos, sobre él el Espíritu Santo de Dios en forma de paloma, después del bautismo, Jesús empezó a predicar la palabra con poder. De tal manera, hermanos, que la misma palabra de Dios, hermanos, juntamente con las acciones de Jesucristo, hicieron cosas sobrenaturales y poderosas. Y dice la Biblia que la misma unción en él está también en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y la iglesia, hermanos, ha pasado por momentos difíciles. Y la iglesia en estos últimos tiempos está siendo atacada. Porque la obra del enemigo es que nosotros, hermanos, no alcancemos a desarrollar el poder y la autoridad que el Espíritu Santo de Dios habita en nosotros. Pero de que el poder esté en nosotros, el poder está en nosotros. Pero el enemigo va a querer tener la obra de Dios. Pero los que tienen la unción del Señor van a poder detectar la obra del maligno y te vas a poder levantar y vas a poder declarar con poder y con la autoridad que mayor es el que está contigo que aquel que está en contra de ti. Amén. Ahora dice la palabra de Dios en el versículo 18 y el apóstol Juan dice: hijitos, ya es el último tiempo y ustedes han oído que el anticristo viene, pues han surgido muchos anticristos y por esto conocemos que ya es el último tiempo. ¿Cuántos saben que estamos viviendo los últimos tiempos, hermano? ¿Usted sabe esto? Que todo lo que la palabra del Señor está diciendo se está cumpliendo. Y una de las cosas que a mí realmente, hermano, me mueve y que quizá la iglesia no se está dando cuenta es que Jesucristo dijo que en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriará. Y créame que la persona que se está enfriando no se da cuenta de que está fría. La persona puede decir: es que yo vengo a la iglesia, es que yo canto, es que yo sirvo, pero realmente ha perdido ese primer amor, ha perdido ese fervor. Y la Biblia dice que el primer amor, dice, se ha enfriado. Yo no sé si le ha pasado, pero cuando pasan los años, como que a veces ya no es el mismo sentir. Y el Señor nos está diciendo que volvamos al primer amor, porque se han levantado los anticristos. ¿Y quiénes son los anticristos? Los que se oponen a Cristo. ¿Y quién se opone a Cristo? El maligno. Amén. Así que nosotros, hermanos, necesitamos permanecer en el Señor. Y esto, hermanos, nos lleva a pensar que todos los días vamos a tener una lucha constante. Yo quiero que la presencia de Dios vaya conmigo donde quiera que yo vaya conmigo, como alguien yo ir hacia donde está la presencia de Dios. Yo quiero que donde yo vaya, yo hable, las personas puedan distinguir algo distinto, algo diferente. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios, hermano, quizás no se pueda ver, pero se puede percibir. Y Dios quiere que en estos últimos tiempos, hermanos, nosotros mostremos la presencia de Dios en nuestras vidas. Y va a haber una lucha constante. Y con lo primero que vamos a batallar es con el pecado. ¿Cuántos dicen amén? El pecado, hermanos, dice la palabra que constantemente, día a día, nos asedia. El pecado está a la puerta. El pecado toca. El pecado se nos presenta. La tentación está frente a nosotros. Y muchas veces, hermanos, pensamos que la tentación es algo a lo mejor que no es algo agradable. No, hermano, la tentación siempre va a venir de una manera agradable. ¿Por qué? Porque es algo, hermanos, que nos, como un gancho, como un anzuelo para seducir al cristiano. Pero todos los días, hermanos, tenemos que estar firmes en la fe, en la lectura de la palabra, en la oración, fortaleciéndonos, en la comunión con los santos, en la congregación, hermanos. Ahí es donde el Señor nos puede fortalecer. Todos los días estamos luchando contra el pecado. Y usted pudiera decir que, hermana, pero ¿cuáles pecados? Los pecados que tú ya sabemos, las obras de la carne. Amén. Y a veces pensamos en los pecados visibles y escandalosos: adulterio, fornicación, ¿qué más? Borracheras. Pero a veces se nos olvida que hay pecados que también están en la misma categoría, porque dice la palabra del Señor que ni aún los mentirosos heredarán el reino de los cielos. ¿Y cuántas veces, hermanos, por salir de algún apuro echamos una mentira? Y luego echamos otra mentira. Y luego otra mentira. Y entonces, hermanos, caemos
que el Señor nos ha dado. Amén. Y hay una evidencia cuando un cristiano, hermano, genuinamente puede manifestar la presencia de Dios. ¿Cómo podemos saber que realmente somos cristianos genuinos? No de apariencias. Vamos a ver más de las evidencias. Dice el versículo del 3 al 17, no lo vamos a leer, pero hay versículos ahí, primera de Juan, que un verdadero cristiano, hermanos, guarda los mandamientos del Señor Jesucristo. Ahí en primera de Juan 1, 3 al 5, dice que aquel hermano, aquel creyente, aquel que tiene la unción, procura diligentemente guardar los mandamientos del Señor. ¿Y cuáles son los mandamientos del Señor? Con los que vienen escritos en la palabra de Dios, que todos se resumen en dos. ¿Cuáles son? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. La pregunta es si realmente usted considera que guardar los mandamientos de Dios es fácil. ¿Es fácil o es difícil a veces, hermanos, guardar los mandamientos del Señor? No siempre es fácil, hermanos. Aunque el Señor diga que la carga, aunque el yugo, hermanos, de Él para con nosotros, dice, es ligera tu carga, es ligero tu yugo. Pero nosotros lo hacemos pesado, ¿sabes por qué? Porque no queremos caminar a la par de Cristo Jesús, y entonces camina Jesús y nosotros estamos estancados. Está el yugo, y está el yugo, el mismo yugo, está con Jesús, y el Señor Jesús va caminando, pero nosotros nos detenemos. Y cuando nos detenemos, hermanos, el yugo de Jesús nos va a molestar, nos va a doler. Pero si queremos caminar a la par de Cristo Jesús, hermanos, tenemos que aborrecer el pecado, aborrecer lo que Cristo aborrece. Es una lucha constante. Y los mandamientos del Señor, dice, no son gravosos. No es fácil, hermano, pero sí se puede. Y le digo porque sí se puede, porque usted está aquí en esta tarde. ¿Cuántos han batallado, hermanos, con el pecado? ¿Cuántos se levantan y dicen, yo no lo voy a hacer, ya no quiero, renuncio, me arrepiento, y de repente otra vez volvemos a caer en lo mismo? El Señor quiere que seamos cristianos radicales, que en el momento en que vayamos, hermanos, volvamos a Dios, y el Señor, hermanos, dice que es perdonador. Él es nuestro abogado. Si nos arrepentimos, el Señor, hermanos, nos vuelve a levantar. Para mostrar que somos cristianos genuinos, hermanos, tenemos que andar como Cristo anduvo. ¿Y cómo anduvo el Señor, hermanos? Perfecto en todos sus caminos. Y muchas veces nosotros, hermanos, queremos caminar, pero nos atraen ciertos caminos que nos pueden desviar del camino correcto. El mundo, dice la palabra del Señor, es pasajero, pero el mundo atrae, hermanos. Yo doy gracias a Dios, hermanos, que en nuestra iglesia, en nuestra congregación, podemos distinguir lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Que no es el mundo el que viene a la iglesia, sino que nosotros con nuestro testimonio podemos impactar al mundo. Y Dios quiere, hermanos, que no seamos del mundo, porque el mundo y su deseo pasa, pero aquel que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Y Dios te tuvo de una manera recta, hermanos. Le dijeron mentiroso, le dijeron comelón, le dijeron borracho. Mas sin embargo, Jesús dijo que Él era el único camino que iba al Padre. Amén. ¿Y sabe quién no sé que nos enseña si vamos por el camino correcto? Dice la palabra del Señor, la unción del Espíritu Santo de Dios en nosotros. ¿No ha hecho usted algo, hermanos, que dice, híjole, no debía haberlo hecho? ¿Por qué lo hice? ¿Por qué hablé? ¿Por qué dije? ¿No le ha pasado a usted que cuando hace algo que va en contra de la palabra, en ese momento siente que su corazón, hermano, le duele, empieza a redarguir al Espíritu Santo? ¿A quién le ha pasado eso, hermano? Y te tienes que regresar y decir, no lo debo de hacer, y le pedimos perdón al Espíritu Santo. Eso se llama caminar como Jesús caminó. Desde que si te dan feria de mar, regresar a esa feria. Desde que si vas al súper y se te cae una prenda, levantarla. Desde decir no al pecado, de decir no a la mentira. Es caminar como Cristo anduvo. Amén. Los cristianos genuinos, hermanos, viven en victoria. ¿Cuántos dicen amén?
dará la corona de justicia. En ese momento de prueba, en ese momento de aflicción, ¿recuerdas el pasaje de Pablo que dice: regocijaos en el Señor? Les digo, regocíjense en el Señor. Por eso podemos decir que aunque el problema esté fuerte, yo tengo la victoria en Cristo, amén, porque Él me ha hecho más que vencedor. Un cristiano genuino, hermanos, tiene satisfacción solamente en Cristo. En Cristo encontramos, hermanos, cómo llenar los vacíos de nuestro corazón. Por eso cuando alguien viene del mundo, cuando alguien viene de una vida desordenada, cuando Dios saca de las drogas, del alcohol, del adulterio, del chisme, de lo que sea, de donde Dios nos haya sacado, nosotros tenemos que llenar nuestro corazón para que el Señor satisfaga los vacíos, hermanos, que dejó nuestra vida antigua. Porque si usted y yo no llenamos esos vacíos, entonces fácilmente vamos a caer, hermanos, en las mismas faltas o en los mismos pecados en los que antes nosotros caminábamos. Por eso la palabra del Señor dice que cuando el Señor, el hombre más fuerte, viene y saca al que estaba gobernando nuestras vidas, entonces el Señor empieza a llenar, empieza a limpiar. Así venga el enemigo, así vengan las tentaciones, así vengan los deleites, así venga lo que venga. Mi corazón está lleno, mi corazón está satisfecho y yo no necesito nada más, porque Cristo es suficiente para mi vida. Ya ni la cerveza, nada, ningún deleite de los que antes usted practicaba le puede llamar la atención. ¿Sabes por qué? Porque Cristo ocupa el lugar de tu corazón. ¿Cuántos dicen amén? ¿Estás seguro que Cristo ocupa todo el lugar de su corazón? Cristo ocupa mi mente, Cristo ocupa mis ojos, ocupa todo mi ser. Asegurémonos de que el Señor, hermanos, está ocupando completamente mi corazón para que yo no tenga necesidad de decir como los israelitas: mejor nos hubiéramos quedado en Egipto, mejor nos hubiéramos quedado allá donde esa tierra fluía leche y miel. No es cierto. La comida que ellos comían, hermanos, fue a golpes, a latigazos. Pero ¿por qué, hermanos, anhelaban Egipto? Porque Dios no satisfacía sus vidas, porque no habían sacado Egipto de su corazón. Si usted no saca Egipto de su corazón y los dioses de Egipto, entonces Cristo no le va a satisfacer. Usted va a regresar de donde vino. ¿Y cuántos quieren regresar de donde Dios los sacó? ¿Cuántos quieren regresar de donde Dios los sacó? ¿Cuántos quieren seguir luchando y alcanzar las promesas de Dios? Entonces, hermanos, mantengámonos llenos del Señor. Amén. Los que son cristianos genuinos, hermanos, son guiados por el Espíritu Santo de Dios. ¿Alguna vez usted, hermano, le ha dicho al Señor: Señor, guíame? Espíritu Santo, a donde yo vaya, usa mi boca, usa mis palabras, haz lo que tú quieras, pero tú guíame. Señor, tengo esto que hacer, pero yo no lo quiero hacer en mis fuerzas, guíame tú. ¿No le ha tocado que el Espíritu Santo lo mueva de cierto lugar y le da otro caminar, hermanos? Lo quita del lugar y, hermanos, el Señor lo pone en otro lugar. Cuando nosotros somos guiados por el Espíritu Santo, hermano, le decimos desde que nos levantamos: Señor, estos son mis planes, pero si tú tienes algo mejor para mí, desbarata lo que yo tengo y dame lo que tú tienes para mí. Necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo. ¿Y cómo, hermanos, vamos a ser guiados? Pues a través de la palabra. Porque ¿qué dice el versículo? Que el Espíritu Santo que vive dentro de nosotros, dice, Él es el que nos enseña, Él es el que nos guía y Él es el que nos dirige. Amén. Dice la palabra de Dios que aquel que permanece en la verdad, el que permanece en la verdad es un cristiano genuino. ¿Y qué es la verdad, hermanos? La palabra. ¿Qué es la verdad? Mi Señor Jesucristo. Si tú y yo permanecemos en la verdad, hermanos, escucha bien, nada nos podrá separar de nuestro Dios. ¿Escuchó bien? Si usted y yo permanecemos en la verdad, la leemos, la entendemos y la practicamos, nada ni nadie, ningún problema, ninguna circunstancia nos puede separar del amor de Cristo. Nada. Pero tristemente, hermanos, hay situaciones que al cristiano nos separa de Dios. Dejan de venir a la casa de Dios.
porque yo en mi casa al lado, porque yo aquí estoy bien. Eso no es de Dios. La palabra del Señor dice bien claro: no dejes de congregarte, no dejes, más sabiendo que la venida del Señor está ¿qué? Cerca. El que permanece en la verdad, hermano, muestra realmente quién es. Hay personas que dejan de ir a la casa de Dios. A ver, díganme un motivo por la cual una persona deja de ir a la casa de Dios. ¿Porque está qué? Porque está cansado. ¿Por qué más? Porque tengo mucho trabajo. ¿Qué más? Porque está haciendo mucha calor. El día que ponga los aires el pastor, ese día yo voy a estar tempranito aquí en la casa de Dios. Usted no es de esas personas, porque aquí está mi hermano con su abanico. Ahí está el mule que no quieren poner. No sé por qué. ¿No tiene? Ah, ¿tú quieres poner? Algo aquí. Nomás aquí en el medio no, porque aquí danzan las muchachas, ¿no? Y allá para acá, hermano, por cosas realmente que digo, Dios mío, el precio que Cristo pagó por nuestra libertad, por quitar las cadenas, hermano, de nuestra vida. Hermano, no hay nada que valga la pena, hermano, separarnos de Cristo Jesús. Yo he escuchado personas, porque tenemos tiempo en el Evangelio, que no van porque el pastor no los saludó. ¿O que no van porque el hermano pasó, hermanos, así? Aquí me volvió, me pasó y no me saludó y pues yo no voy. Y yo siempre le pregunto: ¿y por qué no lo saludó usted? Porque es lo mismo, ¿no? Si a lo mejor el hermano iba apurado. Y luego el enemigo empieza a trabajar en la mente. Ya te fijaste, es cierto lo que yo te estaba diciendo. Y el enemigo empieza a trabajar en nuestra mente. Y tristemente, esto, hermanos, que nos separe de Cristo Jesús, no creo que tengamos cara. Si es que estamos con el Señor, de decirle: Señor, yo dejé de ir a la iglesia porque alguien me hizo mala cara. Acuérdense que el Señor tiene hijas para nuestra vida, porque posiblemente Dios está usando una persona para alejarnos a nosotros, no a la persona. ¿Entiende esto, hermanos? Un cristiano permanece en la verdad. Permanece en la verdad. Y caminan confiadamente ante cualquier situación. Si usted supiera, dijo alguien, todo lo que nosotros padecemos, pero imagínate nada más si yo estoy aquí. Hermanos, fíjense que lo que me ha pasado y he estado desanimada. Si yo vengo a contarle aquí mis testimonios, hermanos, imagínate cómo estará también la congregación. Creo que los hijos de Dios, hermanos, deben de contar las victorias y las derrotas que las cuente Satanás. Pero los hijos de Dios tenemos que aprender a edificar, a animar, a construir, hermanos, y a fortalecer el cuerpo de Cristo, hermanos, con nuestra vida y con nuestras palabras. Amén. Así que usted puede decir: entonces es demasiado difícil. Pero no, hermanos, no es difícil, porque dentro de nosotros está ¿quién? La unción del Espíritu Santo de Dios. Y si el Espíritu Santo de Dios está con nosotros, hermano, podemos lograrlo. Amén. Pero también hay evidencia de aquellos que no son cristianos genuinos. Y vamos a dar así nada más brevemente. Dice la palabra de Dios, ahí léalo por favor en Primera de Juan, capítulo 2, 19. Vamos a leer. Primera de Juan 2, 19. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Salieron de dónde? De nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, ¿habrían permanecido con nosotros? Pero salieron para que se manifieste que no todos son de ¿qué? De nosotros. Habrá gente que esté, que ya no esté, hermano. Y si no está, pues realmente no eran de nosotros. Estaban de pasada. Pero si usted quiere permanecer en el Señor, usted va a ser de nosotros. El Espíritu Santo está diciendo: tú eres mío. Tú no vas de pasada. Establécete, echa raíces. Amén. Gloria a Dios por ello, hermano, porque aquí hay muchas iglesias. Pero allá hay personas, hermanos, que andan de iglesia en iglesia, en iglesia, en iglesia, buscando un lugar que se les acomode, un lugar perfecto. ¿Y cuántos saben que
¿Y cuántos imperfectos sabemos? Somos imperfectos. Que nos estamos perfeccionando. ¿Por qué? Porque dice la palabra del Señor que nos está santificando cada día. Un cristiano no genuino pues no guarda los mandamientos de nuestro Dios. Caminan en las tinieblas, hermanos. Todavía andan a tientas, andan a ciegas, porque el Espíritu Santo de Dios no tiene la libertad, porque no leemos la palabra. Porque cuando leemos la palabra, el Espíritu Santo, hermanos, nos enseña, se revela. No sé qué puse yo en la mañana en la reflexión. Si quieres que Dios te hable, abre la Biblia y Dios te va ¿a qué? A hablar. Un cristiano no genuino, hermanos, ama las cosas del mundo. Niega a Cristo con sus acciones. Puede decir que ama a Cristo, pero con sus acciones, hermanos, le niega. Amén. Practican a menudo, hermanos, la injusticia. Y otra de las cosas, váyase allá, Primera de Juan 2:10. Primera de Juan 2:10. Qué tremendo ese versículo. ¿Qué dice? ¿Alguien lo puede leer? Otra vez, Javier, ¿puedes leerlo? El que ama a su hermano permanece en la luz, y en él no hay contienda. El que ama a su hermano, ¿qué dice? ¿Permanece en dónde? Y si no lo ama, ¿en dónde está? En las tinieblas. ¿Usted ama a su hermano? ¿A cuántos? ¿A todos sus hermanos? ¿Macario? ¿A todos? Vosotros en otro tiempo, bueno, este es Pedro, se lo voy a volver a leer. El que ama a su hermano está, dice la palabra de Dios, en la luz. Y es triste, hermano. Mire, ¿cuántos tienen aquí más de un hermano en la carne? Usted, hermano Elías, ¿usted ama a todos sus hermanos? ¿Alguna vez han tenido diferencias? ¿Se han peleado? Y si alguien le hace algo a su hermano con el que se ha peleado y con el que se ha disgustado, ¿usted lo defiende o le dice que lo va a atacar? Pégale, porque una vez me insultó. ¿Usted qué hace, hermano? Lo defiende. Amén. ¿Tú, Javier, también? El que ama a su hermano, dice la palabra de Dios, está en la luz. Así que Dios nos llama, hermanos, como una familia, a amarnos, aunque seamos distintos, aunque a veces no estemos de acuerdo. La Biblia me enseña a amar a aquel hermano, porque somos una familia y porque tenemos un mismo Padre, y el Padre ama a sus hijos por igual. Amén. Así que, tres cosas. Tenemos una lucha con el pecado todos los días, hermanos. Si queremos que la unción y la presencia de Dios y su autoridad esté en nosotros, tenemos que luchar con ese enemigo poderoso que es el pecado. Porque una vez que el pecado llega, hermanos, y se establece en la vida del creyente, este puede gobernarle desde la cabeza hasta los pies. Pero no hay poder, hermanos, más grande que el poder de Jesucristo. Y el Espíritu Santo de Dios, hermanos, nos ayuda a vencer el pecado. Tiene que haber evidencia de que somos cristianos llenos del Espíritu Santo. No solamente decirlo con palabras, sino decirlo con nuestras acciones. Todos queremos ser más que vencedores. ¿Cuántos dicen amén? Todos queremos agradar a Dios, pero necesitamos la unción del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Porque ya dijimos que unidos al Señor, nada ni nadie nos puede separar de nuestro Dios. Pero no se ha dado cuenta que muchas veces nosotros contristamos al Espíritu Santo, y aún sabiendo que Él está dentro de nosotros, el Espíritu Santo no actúa. Porque dice la palabra del Señor que lo contristamos, lo ponemos triste, y Él no puede desarrollarse en nuestra vida, Él no puede manifestarse, porque lo tenemos apagado, porque lo tenemos en un rincón de nuestra vida, porque no le damos la libertad. ¿Cómo? Con nuestros pensamientos, con nuestras acciones, con nuestras palabras, el Espíritu Santo se contrista, y el Espíritu Santo quiere actuar. Él quiere revelarse al mundo,
darle gracias a nuestro Dios. Pero la unción exige santidad. Amén. La unción del Espíritu Santo exige en nosotros santidad. ¿Recuerda usted el pasaje de Moisés cuando Dios lo llamó? Dice la palabra que él estaba cuidando las ovejas de su suegro Jetro. Y cuando él vio que aquella zarza estaba encendida pero que no se apagaba, él se iba acercando y una voz le dijo: Moisés, Moisés, quita las sandalias de tus pies porque el lugar que tú pisas es santo. Dios iba a usar la vida de Moisés. Él iba a ser el gran libertador, hermano, que con mano fuerte iba a sacar al pueblo de Dios esclavo en Egipto. Pero para que Dios usara, hermanos, a Moisés y mostrara su poder en él, Moisés tenía que hacer una cosa: quitar las sandalias de sus pies, porque el lugar que él estaba pisando era santo. ¿Y qué representa esto en nuestra vida? Que las sandalias representan nuestro caminar. Y a veces nuestro caminar, hermanos, no es agradable delante de Dios. Y yo le he pedido al Señor: usa mi vida, úsala como tú quieras, Señor, aquí estoy. Y que tal si el Señor nos dijera: quítate las sandalias, porque tu caminar no es recto delante de mí. Y estamos hablando de un caminar, hermanos, en cuestión de ojos, de oídos, de hablar y de accionar. Dios quiere usar nuestras vidas. Dios está más desesperado que la gente le pueda conocer. Somos embajadores de Cristo y Dios ruega al mundo entero por medio de nosotros que la gente se arrepiente y venga a Jesucristo. Pero Dios quiere usar mi vida. Pero yo tengo que quitar las sandalias, mi caminar, y ponerme los zapatos de nuestro Dios para que Dios pueda usar mi vida. Hubo un personaje en la Biblia, y con este término, Sansón. Cuando los profetas y los sacerdotes, hermanos, eran ungidos, recibían, hermanos, poder y autoridad del Espíritu Santo. Josué, cuando lo ungió Moisés, dice que fue lleno del Espíritu Santo. Sansón, hermano, desde que nació fue lleno del Espíritu Santo, por eso hacía proezas. Pero ¿qué pasó con Sansón? No valoró que la unción. Confió tanto en sí mismo que dejó a un lado, hermano, lo que se le había dicho: no raparás tu cabeza. Pero el poder de Sansón no estaba en el pelo. El poder de Sansón estaba en la consagración, estaba en la intimidad con Dios, en que Dios le decía y él obedecía. Pero llegó a creer tanto en su fuerza que dice la Biblia que se fue alejando y en los deleites
recibido la unción y la presencia y la autoridad de Cristo en su vida.